Gracias por estar en la sintonía con Noticieros en Línea Nicaragua. Les saluda José Enrique Ortega. Estamos en una edición más de la entrevista. En esta ocasión les tenemos como invitado a Luis Alberto Juárez Rugama, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Además es un joven político y actual miembro del Partido Liberal Constitucionalista. Es secretario municipal de Juventud de ese mismo movimiento político en El Sauce. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Buenos días, Enrique. Muy bien, gracias a Dios. Agradecido por la invitación y es un placer para mí poder estar en tu programa, entrevista y pues conversando un poco sobre el contexto nacional e internacional y algunos aspectos que conciernen, ¿verdad?, a lo que es el trabajo político que realizo, ¿verdad? Te agradezco por la invitación y pues saludos a todos tus seguidores. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a abordar un tema muy importante, que es cómo ha impactado la COVID-19 en la política, si los políticos en algún momento se han aprovechado de eso, y también vamos a abordar la polémica que vive el Partido Liberal Constitucionalista. Es de hace semanas y todavía la polémica sigue en los principales diarios del país, obviamente en medios independientes, hay que recalcarlo. Entonces es muy importante esa parte. Luis, actualmente existen más de 470.000 fallecidos y más de 9 millones de personas con COVID-19. ¿Cómo ha impactado precisamente la COVID-19 en la política desde tu perspectiva? Bueno, podríamos comenzar hablando de que se planeaba ser un año altamente activo en materia electoral para Latinoamérica específicamente, y la pandemia del COVID-19 vino a afectar todos estos procesos electorales. Por señalarte algunos de gran importancia, habrían sido las elecciones generales en Bolivia y la cuestión de referéndum en Chile, así también como las municipales en Paraguay y Uruguay. Pero esto únicamente en el aspecto político partidario. Hablando en una política más amplia y más profunda, las grandes tensiones económicas, la frustración económica que se avisora, paralelo a las tensiones sociopolíticas ya existentes en la región, sin duda alguna que vendrían a afectar en gran medida el desarrollo de la política latinoamericana. Es importante recalcar o recordar pues, que Latinoamérica siempre ha sido una zona bastante convulsa en cuestión de la política, ¿verdad? Y la pandemia del coronavirus agrieta o agudiza estas tensiones y estas crisis políticas que se viven en la región. En este sentido, ¿cómo valora vos y el partido? ¿Ha sido beneficioso para algunos partidos políticos o los políticos se han beneficiado de esta pandemia? ¿Cuál es la perspectiva desde tu punto de vista? Bueno, algunas personas, algunos políticos, algunos gobiernos sí han utilizado lo que es la pandemia del COVID-19 para impulsar sus imágenes, su popularidad y su aceptación. Y otros inclusive la han aprovechado para adjudicarse más poder y para, de cierta forma, asegurarse más en los cargos de poder, ¿no? Sobre todo con las medidas de confinamiento que vienen a darle ciertos poderes extras a los presidentes o a los gobiernos, ¿verdad? Pero sí han habido otros que, a pesar de no estar en esa línea de querer aumentar su popularidad, sino en lo que corresponde, pues también les ha servido para aumentar su aceptación, como por ejemplo el presidente de Colombia, Iván Duque, que ha visto aumentar su popularidad hasta casi un 61% cuando estaban en menos quizás del 30%. Igual presidentes como el argentino Alberto Fernández, que aumentó al inicio de la pandemia su popularidad hasta 79%, pero hoy, ante las medidas y ante el aprovechamiento de estas medidas, como te mencionaba anteriormente, para otros fines, ha visto caer sin duda alguna esta aceptación. Es decir, para algunos países o precisamente para algunos mandatarios ha sido bastante beneficioso, pero para otros ha sido bastante negativo. Sí, es que hay que recordar que las crisis siempre sirven como prueba de fuego para los mandatarios, para ellos medir sus capacidades y su influencia en la población, y sin duda alguna que el coronavirus ha sido la prueba más grande que han tenido. Es algo muy importante también porque
en algunos casos se ha llamado a confinamiento. Hace pocos días nosotros, o precisamente yo veía un postulamiento o un posicionamiento tuyo de que no estabas precisamente a favor del confinamiento cuando se hablaba en diferentes tipos de países, en este sentido los países de la región que son los más pobres, por lo menos El Salvador, Costa Rica, Panamá. Vos expondrías una perspectiva que no era conveniente. En este sentido se podría comparar el discurso del presidente actual, Daniel Ortega. ¿Vos lo crees que es acertado? Porque él dijo de que tampoco estaba de acuerdo con las medidas de confinamiento. ¿Se podría decir de que tú estás en esa misma línea? Enrique, el confinamiento es una medida que se tomó a la ligera. Es decir, así, bueno, inició una pandemia, no sabíamos cómo actuar, todo fue imprevisto y vamos a meter a todas las personas a su casa. Pero han sido protocolos mal aplicados, porque si recordamos en las peores pandemias de la historia, por mencionarte la plaga justiniana en el 540, que mató casi el 20% de la población, la peste negra en el siglo XIV, o la gripe española más recientemente en 1919, que llegó o culminó con la muerte de 50 millones de personas, aproximadamente, que representaba el 2% de la población mundial. En ningún momento se aplicó el confinamiento, la cuarentena general. Era únicamente para las personas que estaban enfermas, ¿no? Porque es una cuestión bastante arriesgada. Tú no puedes meter a alguien que esté enfermo con toda su familia que está sana, porque obviamente lo va a contagiar a todos. Eso es un aspecto sencillo, pero hablando más allá también tiene consecuencias drásticas en la cuestión económica, política, social y cultural. El confinamiento, decía un especialista, va a terminar con consecuencias más graves inclusive que el coronavirus, por el aspecto mental, psicológico de las personas. Hay que recordar que estamos en una sociedad bastante frágil mentalmente, donde cualquier cosa pequeña puede afectar, y en ese sentido el confinamiento para un grupo de personas que no está acostumbrado casi a estar encerrado, hay que ser claro, la mayoría de personas hoy en día pasan el mayor tiempo fuera de sus casas, y entonces en el trabajo, en actividades públicas, y entonces el confinamiento tiene repercusiones dramáticas en ese sentido. Y si nos pasamos al lado de la economía, pues en países latinoamericanos, la mayoría de países latinoamericanos no tienen la capacidad de que sus gobiernos o sus empresas puedan solventar durante el tiempo que dure el confinamiento a sus ciudadanos, ¿verdad? Y hablando específicamente de Nicaragua, donde la mayoría de personas viven del empleo informal, eso sería caótico. ¿Cuál es la propuesta si tú en algún momento fueses algún funcionario, un mandatario, algún canciller? ¿Cuál fuera la propuesta que tú pondrías en este tipo de situaciones, ya que no se apoya precisamente el confinamiento? Bueno, yo en primer lugar llamaría al compromiso y a la responsabilidad social. Sin duda alguna debe ser muy importante. Tú no puedes salir en estos tipos a la calle si no te proteges. Porque puede que tú antes enfermo el virus, no presentas ningún síntoma, pero si no te proteges, contagias a los demás. Eso es probable. Entonces, en primer lugar hay que hacer un llamado a la responsabilidad social. Y en segundo, creo que para evitar las medidas de confinamiento, lo más lógico sería realizar pruebas en amplias, ¿no? Realizar la mayor cantidad de pruebas posible, porque así vamos a determinar. Entonces, identificas más casos y apartas a las personas que están contagiadas, obviamente, y así evitas tener que detener todo un país. Ok, precisamente el director general de la OMS dijo hace varias semanas de que levantar las medidas de confinamiento no es el final de la epidemia, sino el nuevo comienzo de una. Estamos hablando de que en España precisamente han habido nuevos rebrotes precisamente del virus. Actualmente se están contabilizando 770 muertos. Obviamente es un gran avance después de que estuvieron con 2.000 muertos diarios, pero es como bastante controversial hablar del confinamiento, puesto de que altas esferas de la Organización Mundial de la Salud apoyan el confinamiento. Obviamente varios políticos de la región y varias personas
personalidades muy grandes no lo apoyan. Entonces es algo bastante complicado de hablar. Sí, es que, Enrique, creo que en este sentido yo utilizo una frase que decía un economista argentino. El coronavirus se ha creado un monstruo que no es. ¿Qué sucede? Que desde el inicio se ha visto como una pandemia transitoria que nos va a afectar cierto tiempo y después va a desaparecer. Y hasta el momento ninguna enfermedad ha podido ser erradicada, a excepción de una que, si no estoy mal, ha sido la, la malaria. Y me corrige si estoy mal, sí, porque no recuerdo muy bien, pero ha sido la única, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que se debe hacer es ir adaptando a la ciudadanía a la nueva normalidad, es decir, a tener que convivir con una enfermedad que ya se va a quedar, al menos mientras aparece una cura, una vacuna que pueda controlarla. Pero no puedes estar al tanteo de si vamos a encerrarlos por un mes, por 2 meses, por 3 meses, hasta que creamos conveniente. Además, y esto lo leía bien la mañana, hay vestigios de que ya el coronavirus inclusive estaba desde hace un año, porque se han encontrado muestras en el servicio de agua en Barcelona, donde dicen que había muestras de coronavirus inclusive en marzo del 2019. Esto cambia totalmente el panorama. Precisamente en el lago de Wuhan también, según los estudios, antes de diciembre ya estaba el virus. Obviamente los rebrotes o la enfermedad se expandió a inicios de diciembre, a como muchos ya lo sabemos. Precisamente quiero... Y yo quisiera agregar, Enrique, una perspectiva muy personal. Y es que muchas veces en situaciones o contextos actuales, las grandes corporaciones, los grandes gobiernos buscan cómo incluir miedo en la población. Y si nos fijamos, ha habido un desarrollo de diferentes acontecimientos drásticos, comenzando primero con el calentamiento global, luego lo del cambio climático, y la población nunca prestó atención. Pero de repente el coronavirus y todos están llenos de miedo. ¿Y qué pasa? Fíjate bien, según este estudio y según los protocolos de la OMS, era necesario confinar a todos. Pero hace poco en Estados Unidos habían protestas masivas y en otros países de Europa. Y entonces todos los focos de los medios de comunicación estaban ahí y se habían olvidado por un momento del coronavirus. Entonces tú te das cuenta que muchas veces es una cuestión más propagandística. Y entonces debes tener mucho cuidado, porque si no afectas tu mente también. Precisamente quiero recalcar, la única pandemia o epidemia erradicada es la viruela. No era la malaria, para que las personas que nos estén viendo, a veces se nos confunden los términos, uno a veces camina en sus cosas también. Por otra parte, es importante mencionar, como ya lo decía, de que algunos medios de comunicación sencillamente tratan de infundir miedo en la población. Vamos a ver si Luis, tuvimos problemas de comunicación, vamos a intentar a conectarnos nuevamente. ¿Aló? Ok, gracias por estar en la sintonía con nosotros. Tuvimos una falla técnica, ya tenemos de nuevo a Luis Juárez, que estábamos hablando acerca de las diferentes perspectivas. Hablábamos de cómo ha impactado precisamente la COVID-19 en la política. Las medidas de confinamiento son realmente viables para la República de Nicaragua, y también hablábamos acerca de diferentes puntos de vista políticos y personales de estos temas. Luis, gracias de nuevo. Tuvimos un problema de comunicación. Tranquilo, Enrique. Bueno, y como estábamos hablando, ¿verdad? Existen diferentes teorías, y también pues yo te da mi apreciación personal, que considero que, y te decía que es muy importante mantenerse mentalmente preparados, porque a veces no nos podemos
alterar, porque si no las consecuencias mentales, psicológicas van a ser peores que las consecuencias del virus. Y algo que me gustaría resaltar y mencionar es siguiendo igual con los protocolos emanados por la OMS, perdón. Y es que a nivel mundial y desde la pandemia, uno de esos protocolos ha sido que cualquier persona fallecida se le señale como sospechoso de coronavirus. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, tú vas al hospital y tienes alguna complicación, un antecedente de salud y falleces y te consideran como sospechoso de coronavirus, obviamente las cifras van a aumentar. Entonces, si nos ponemos a esto, las personas fallecidas por coronavirus serían menos, porque no personal, y esto es una apreciación muy... Yo considero una persona fallecida por coronavirus alguien que está sano, que no tiene ninguna enfermedad, contrajo el virus y falleció. Pero alguien que tiene problemas del corazón, problemas de la presión, etcétera, y quizás el coronavirus lo único que vino fue agravar esto, pero mueres por esas otras complicaciones, esas otras patologías que ya padece, ¿verdad? Mira, actualmente el contexto nicaragüense, principalmente, yo creo que es la perspectiva que tú estás poniendo, es decir, tenés el diagnóstico de coronavirus y fallece por las comorbilidades que tienes, es decir, por las diferentes enfermedades que le afectan y que fueron un detonante a raíz del coronavirus. Es decir, vos estás de acuerdo con que si tenés coronavirus y tenés una comorbilidad, en el caso de enfermedades, en este sentido, y fallece por esa comorbilidad, teniendo el virus, no se le agregue como lista de fallecidos por coronavirus. No, porque es que, mira, Enrique, partiendo de un ejemplo, digamos, tú hoy sufres una complicación por tu presión, eres llevado al hospital, no logran controlarte y falleces. Y entonces te van a poner como sospechoso de coronavirus y te van a contar como una muerte de coronavirus. Pero falleciste por... ¿Qué sucede? Que muchas personas que estén internadas en los hospitales o que llegan a los hospitales, no se les realizan las pruebas, fallecen, y entonces inmediatamente los protocolos te señalan que debe ser contada como alguien que falleció por coronavirus. Entonces yo considero que, y esto también en contradicción con los protocolos del confinamiento, tú no puedes mezclar a todos los enfermos. Es decir, se deben tener hospitales especializados donde únicamente lleguen personas sospechosas o confirmadas de coronavirus, porque claro, tú metes a una persona que tiene coronavirus con alguien que quizás tiene otro problema, adquiere el virus y obviamente puede que muera la otra persona que a lo mejor no lo tenía. Entonces son cuestiones protocolarias que quizás no se han implementado y que considero yo a la larga habrían servido de mucho. Sí. En el caso de las personas que son sospechosas, creo que, si no me equivoco, se hace una especificación. Casos positivos realmente son los que tienen la prueba, si no me equivoco, sí. Y los sospechosos siempre no se ponen como en la tabla, sino que se ponen en un apéndice aparte, es decir, un número positivo, un número total, número fallecidos, número recuperado, según varias listas. Sí. No se meten en sí como caso. Al contar, hacer los conteos, pues tiene fallecidos, casos sospechosos, casos recuperados, y etcétera. Pero sí creo que las muertes se van contabilizando siempre igual. Aunque sea sospechoso o hayas muerto por coronavirus, te cuentan igual. ¿Y el contexto nicaragüense? ¿Cómo ves la perspectiva? Yo un día de esto... El número de fallecidos y de casos. Quiero tocar un tema muy importante ahí, y es que existe un observatorio independiente, ¿no?, que está llevando o está contabilizando también. Y los números, las diferencias son abismales, ¿no?, entre lo que presenta el Ministerio de Salud y lo que presenta el observatorio. Y entonces a veces tú te preguntas, ¿y a quién le creo? Porque los números influyen mucho en el comportamiento y en el pensar de la sociedad. Entonces yo le decía a alguien, es importante que si usted siente que tiene síntomas de COVID-19, llame tanto al Ministerio de Salud como al observatorio. Pero claro, si usted llama únicamente al observatorio, no lo van a contabilizar en el MINSA. Entonces debe tener esas dos perspectivas, ¿no?
Por eso es que quizás los números son muy diferentes, porque uno llama al observatorio, informa que tiene síntomas de coronavirus o que su familiar murió, pero no lo reporta al MINSA. Y entonces por eso o viceversa, pues no lo reportas al MINSA y quizás tampoco lo reportas al MINSA y no al observatorio. Entonces creo que en ese sentido, para llevar la contabilización exacta en Nicaragua, se debe pues en primer lugar llamar al Ministerio de Salud, quien es el ente oficial pues para hacer frente a esta pandemia. Pero creo que en Nicaragua es muy importante, sobre todo en esta época, y si nos fijamos en los números, ver que también los casos de dengue aumentan. Y entonces tú tienes que tener mucho cuidado porque las sintomatologías son muy similares. Pero la pregunta personal, ¿a cuál tú le crees más? ¿Cuál es el que crees que está más acertado? Yo, me guste o no me guste, tengo que irme por lo oficial, por lo que reporta el MINSA. ¿Son creíbles o no son creíbles? En cierta medida. Apuesto a que no está condicionado por el aspecto político y que en ese sentido pues los datos que tienen son los datos que han recopilado. Sin embargo, no menosprecio el esfuerzo que realiza el observatorio independiente, que igual puede llevar cantidad de números que a lo mejor no han sido reportados al MINSA. Visto en eso, quizás se lo reportaron al observatorio y no al MINSA. Pero sí yo me quiero guiarme más por los datos del MINSA. Ok. En este momento nosotros estamos terminando esta parte de la COVID-19 precisamente en la política. Ahora nosotros pasamos en sí a hablar sobre, muchas personas le han llamado el terremoto del PLC, precisamente a varias polémicas que se han desatado en los últimos días, donde se hablaba de que había una ruptura en el orden democrático, precisamente en el Partido Liberal Constitucionalista, donde aseguraban de que Arnoldo Alemán seguía al mando o a la cabeza del PLC. Luis precisamente forma parte del partido político, el PLC, valga la redundancia. ¿Qué apreciación nos tienen acerca de esta situación? Bueno, antes que comentarte acerca del contexto y cómo se ha venido desarrollando, yo quiero expresar mi parecer personal respecto a la figura del doctor Arnoldo Alemán. Yo soy, digamos, uno de los detractores internos de la permanencia en la toma de decisiones del doctor Arnoldo Alemán. Sin embargo, no cuestiono su liderazgo, ese liderazgo que él forjó gracias a que levantó al Partido Liberal. Hay que recordar que en los años 90 nosotros éramos el Movimiento Liberal Constitucionalista y gracias al esfuerzo del doctor Alemán y de otros líderes pues se convirtió en un partido político fuerte que logró ganar 2 elecciones consecutivas. Pero diferentes circunstancias pues arrojaron a la figura del doctor Alemán a ser cuestionable. Y en estos momentos donde ya deberían de haber liderazgo fresco, liderazgo nuevo, él sigue imponiéndose pues como una figura ahí que yo considero no. Sí es cierto que la experiencia y las capacidades que posee él son valiosísimas, pero su influencia en la toma de decisiones debería ser normal. Ahora bien, ¿cómo se suscita esta polémica dentro de la institución política? Bueno, yo quisiera comenzar citando el artículo 24 de nuestros estatutos internos que señalan la estructura organizativa del partido, y es que la Gran Convención Nacional es la máxima autoridad, seguida de la Junta Directiva Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, las directivas departamentales y regionales y las directivas municipales. El año pasado, el 11 de julio, en la Convención Nacional, se dictaminó que a partir de marzo de este año se comenzara un proceso de elecciones internas. Y entonces, bueno, en marzo se inició este proceso de elecciones internas que tuvo unos inicios bastante convulsos, sobre todo porque parte señalaba que era un proceso viciado y que estaba influenciado para favorecer a la línea arnoldista.
cuando se da la cuestión de los primeros casos de coronavirus en el país, el Comité Ejecutivo Nacional decidió interrumpir por 15 días el proceso de asamblea. Luego, como la situación se agravó, continuó interrumpido este proceso, que se pensaba o se tenía planeado terminar el próximo 11 de julio. Y entonces, al estar ya en junio, donde se suponía deberían de estarse realizando las asambleas departamentales, y apenas se habían realizado quizás unas cuantas municipales, entonces se tenía que tomar otras medidas. ¿Qué sucede? Desde el Comité Ejecutivo Nacional se conformó una comisión especial de 7 miembros, que le integraban también el doctor Arnoldo Alemán. Y esta comisión dictaminó que lo más lógico que se podía hacer era una reestructuración, y decidieron nombrar a Miguel Rosales como presidente del partido. Hay que recordar que uno de los estatutos internos de la institución señalan que una persona no puede ejercer el cargo de la presidencia más de 2 periodos consecutivos. Y en el caso de la presidenta nacional del partido, doña María Ideya, lleva 2 periodos, pero es una cuestión bastante controversial porque no se le está poniendo fin a un periodo, sino que se está reestructurando su continuidad. Entonces queda a criterio, ¿verdad?, de que si era necesario que la presidenta renunciara o continuara en el cargo. Pero la controversia se suscita por el nombramiento del diputado Miguel Rosales como presidente del partido, nombrado por dicha comisión que también él mismo integraba. Ahora bien, si nos vamos a los estatutos, el artículo 26 señala que ninguna otra autoridad puede revocar lo mandatado por la Gran Convención, y en este caso esta comisión está diciendo que los periodos van a continuar hasta 2023 y no se pueden realizar elecciones. Entonces estás contraponiéndote a lo que dictó la Gran Convención Nacional el año pasado. Mi apreciación personal, y que considero habría sido lo más indicado que se podría realizar, era seguir interrumpido el proceso electoral mientras se podía reanudar, y que todas las autoridades actuales se siguieran manteniendo hasta que se pudiera reanudar el proceso, continuarlo pues como se venía haciendo, para culminar igual con una convención que eligiera las autoridades nacionales. Pero la controversia está dada sobre todo porque dentro del partido existen 2 corrientes, una corriente muy apegada al doctor Alemán y otra corriente apegada a la presidenta María de Osuna, y pues el diputado Miguel Rosales, que han dicho es electo presidente ahora del partido, suponen está ahí pues por el mandato de Dazo del doctor Alemán. Y yo quiero señalar algo, porque a mi parecer, desde que inició este proceso de elecciones internas, el diputado Rosales fue el único que abiertamente pues se postuló y se seguía manteniendo comprometido con su postulación y haciendo una campaña bastante fuerte. Y me parece una persona indicada, pero difiero en el proceso por el cual fue nombrado, y por lo tanto, como no estoy de acuerdo con el proceso, yo no reconozco su figura actualmente como presidente del partido. Sin embargo, insisto y recalco, era el más indicado, pues, pero por este proceso no es presidente. Precisamente en las bases del partido, ¿cuál es tu apreciación? Es decir, si te pongo un porcentaje del 100%, ¿cuál por ciento está a favor de precisamente Miguel Rosales y cuánto no? ¿Cuál es tu apreciación personal desde tu punto de vista como líder juvenil de ese partido político? Los números han variado en las últimas semanas, ¿verdad? Desde que se nombró a él como presidente. Sin embargo, creo que de haber continuado todo el proceso de la forma correcta, quizás 60-70% habrían apoyado a Miguel Rosales como presidente del partido. Esto desde la apreciación, desde lo que se escucha con las bases, desde lo que se habla, pues un 60-70% lo habrían apoyado, considero yo. Pero con todo esto creo que esos números han bajado drásticamente. Sí, porque la actitud también varía de acuerdo a las acciones, y eso es lo que se ha criticado, que Miguel Rosales precisamente es impuesto por el doctor, así es, Arnoldo Alemán.
Sí. Precisamente hablábamos de eso. Quiero que nos des tus últimas impresiones, Luis, acerca de la actual coyuntura nicaragüense y también del orden democrático del Partido Liberal. Bueno, hay que recordar pues que Nicaragua atraviesa desde hace 2 años una crisis sociopolítica que cada vez se agudiza más, y igual la crisis económica. Y entonces en este sentido considero que se deben de poner todos los intereses políticos particulares y enfocarnos en una sola línea de trabajo conjunto para poder solucionar la crisis. No puede sacar adelante un país que está sumido en una crisis. Primero resuelves tu crisis y luego comienzas a trabajar. En este sentido, pues creo que no sería pensar en estos momentos en candidaturas, en postulaciones, en procesos electorales, sino únicamente en solventar la crisis, sobre todo la sanitaria que está. Y pues creo que el Partido Liberal Constitucionalista, nosotros debemos también dejar de un lado las diferencias y unirnos también como familia liberal. Yo le expresaba también a Miguel González en una conversación que tuve con él, que es importante de llegar a un conjunto entre los dos lados para lograr que el Partido Liberal Constitucionalista se vuelva una organización fuerte, sobre todo ante lo que podría venir en un futuro. La última apreciación, hace precisamente 2 o 3 días se conformó la Gran Coalición Nacional, se firmaron los estatutos, estuvo presente el PRD y el PLC. ¿Cómo aprecian desde las bases esta unión? Bueno, antes de mencionarte lo de las bases, yo te quiero señalar que en lo personal no estoy de acuerdo con la coalición. Yo no soy partidario de esa idea de que se haga una coalición, sobre todo con sectores muy diversos y sectores que en la lógica de la ley y de la Constitución no pueden ser actores políticos, como es el gremio empresarial o son las ONG. Creo que la cuestión le corresponde únicamente a movimientos políticos y partidos políticos, pero las bases han exigido una unión de todos los sectores, y pues como políticos, como dirigentes, debemos escuchar a la base. Entonces, si las bases quieren una unidad, pues vamos a darle una unidad, pero en lo personal no estoy de acuerdo. Sin embargo, es lo que exigen y que quizás sea la vía más factible para poder obtener algo positivo en el futuro. ¿Un mensaje que quiera enviar precisamente a la población o a alguna persona en específico? Bueno, yo quisiera mandar un mensaje a la gran familia liberal, que creo que debemos dejar a un lado esas confrontaciones, sobre todo confrontando para cargos de poder o de elección popular, de trabajar más bien en la unidad y fortalecimiento de la institución para que podamos ser un partido fuerte y unido, que sea una opción para el pueblo de Nicaragua. Entonces creo que los intereses y los autoritarismos internos del partido deben de quedar a un lado. Así es, muchas gracias, Luis. De esta manera nosotros estamos concluyendo la entrevista, un segmento más, precisamente el segundo programa de la entrevista. Todos los domingos estaremos aquí a las 7 de la noche. En esta ocasión nosotros estuvimos con Luis Juárez Rugama, si no me equivoco, quien es un joven político, actualmente estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y también es miembro del Partido Liberal Constitucionalista. En este caso es secretario municipal de la Juventud Liberal de ese movimiento político, valga la redundancia, en El Sauce. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias a ti, Enrique, y un saludo a todos tus seguidores. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por estar en sintonía y por siempre sintonizarnos a través de la plataforma Noticieros en Línea Nicaragua. Yo soy José Enrique Ortega, los esperamos en la próxima edición de La Entrevista.